Bueno, yo creo que también es momento de hablar del maravilloso blanqueamiento que ayer Jordi Évole le hizo al fiscal general del Estado. Sabemos que Jordi Évole, de un tiempo a esta parte, pues ya no hace programas sobre la pobreza energética o ya no hace programas sobre problemas estructurales, sociales que afecten a la gente, porque está gobernando Pedro Sánchez. Entonces todavía no es temporada de ese tipo de programas. Él está esperando, ya te digo, ya lo hemos hablado otras veces, a que gobierne la derecha, a que gobierne la ultraderecha, para meter de verdad la cuña en esas problemáticas sociales, en la pobreza infantil, en cuestiones que son así más fundamentales y estructurales en este país. Ahora mismo estamos de chill, pero se puede dedicar, por ejemplo, a blanquear a personas que han sido condenadas, como por ejemplo el fiscal general del Estado, que fue condenado y de hecho perdió su puesto, el exfiscal general del Estado, por revelación de secretos. Es decir, por de forma partidista, al ser un fiscal que estaba al servicio de Pedro Sánchez, de forma partidista, filtrar información sobre un ciudadano privado, que en este caso era el novio de Isabel Díaz Ayuso, y filtrarlo a distintos medios de comunicación. Por ello fue condenado. Entonces Jordi Évole le ha hecho una entrevista para que nos explique a todos que en el fondo lo que sucede es que hay una especie de cábala, un contubernio de jueces fachas que están actuando, ¿vale?, para atacar al gobierno progresista y del progreso. Un gran bulo. Sin embargo, hay que decir que pese a que esa era su intención, la intención era intentar blanquear a un fiscal general del Estado que habría sido condenado, a un exfiscal. Claro, al final las cosas que dice el fiscal general del Estado y la realidad es tan tozuda que hace muy difícil el hecho de que veas esa pieza de entrevista y pienses que ese señor es inocente como la vida misma. Hay que ser muy del PSOE para, de alguna manera, tener interiorizada esa narrativa y que sea la respuesta que tengas al ver algunos de los clips o el documental que se ha hecho Jordi Évole, por mucho que lo ha intentado Jordi Évole y el fiscal general. A lo largo de ese programa, ¿vale?, vemos una estructura, ya te digo, muy narrativa, a partir de la cual, por ejemplo, estos son las fotografías de los jueces del Tribunal Supremo. Entonces a los jueces lo que hacen es poner sus caras, así como si fuesen fotografías hechas con una Polaroid. Los ponen como sobre un tablón, ¿no? Les falta que les pongan una diana en la frente. Así es, un poco Aberchale, diría yo, el estilo que lleva aquí Jordi Évole, pero bueno, ha aprendido de los mejores, ¿vale? Después de sus colegueos con Otegi y demás, pues yo creo que ha aprendido un poco el sistema, the system. Entonces, pues pone a los jueces, ya te digo, como si fuesen una banda tipo del GTA, a la que hay que desarticular. Como si él fuese el FBI y estuviese investigando, ¿vale?, a la Cosa Nostra o algo así. ¿Vale? La banda de jamaicanos y tal, pues está por un lado Carmen Lamela, por otro lado Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral, los jueces, ¿eh? Y le está preguntando cosas de ¿por qué es importante controlar la Sala Segunda del Supremo? Esta podemos decir que es la élite de la justicia española. Sí, la Sala Segunda es el más alto tribunal, bueno, el Tribunal Supremo de nuestro país. ¿Por qué es tan importante controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo? ¿Por qué es tan importante controlar? Es decir, hay alguien que la controla. En este caso, no sé si lo sabéis, chicos, os hago un pequeño spoiler, la controlan los fachas, los malos controlan la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Al final, a la hora de establecer los relatos, ellos entienden cuáles son las claves, ¿no? Hay alguien que controla la Sala Segunda, ¿por qué no somos nosotros? ¿Y por qué es importante hacerlo? Ayuso la controla, probablemente. Usted le juzgó. El poder que tiene la Sala Segunda del Tribunal Supremo es un poder importante. Tiene un poder muy importante. Casi situado, casi de control de los poderes del Estado, incluida la propia presidencia del Consejo General del Poder Judicial. Es un órgano importantísimo, la Sala Segunda. Es un órgano muy importante. Creo que hay un desequilibrio de poder en la Sala Segunda. Que hay un desequilibrio de poder ahí, claro. Los poderes del Estado no pueden estar concentrados en una sola sala, y además que no pueden estar concentrados todos los poderes ahí, que son muy poderosos, claro. Y que además... Entonces tiene que haber un contraparte para quien, o sea, la cuestión aquí, lo que ellos están estableciendo es, tiene que haber alguna manera para que nosotros al final o acabemos nosotros controlando la Sala Segunda o tengamos una sala que controle a la Sala Segunda.
¿Vale? Aquí, who watch the Watchmen. Es única instancia y que además es quien pone la sentencia, se concentren en ese grupo de personas. Porque es solo la sala segunda la que puede determinar. Solo la sala segunda. La sala segunda del Supremo es la que puede determinar el investigar. Claro, esto que está diciendo Jordi Évole está muy divertido en este caso y es muy preocupante porque, ya te digo, el condenado y a los que están juzgando, en este caso toda la corrupción del Partido Socialista, Santos Cerdán, Ábalos, Koldo, todos esos probablemente vayan a ser juzgados en esta sala segunda del Tribunal Supremo, ¿vale? Entonces, estos dicen, ostras, es que es problemático, a este señor le condenó la sala segunda del Tribunal Supremo, es problemático, esto, sin embargo, no le preocupaba tanto a Évole cuando la sala segunda del Tribunal Supremo a quien condenaba era el Partido Popular. Porque no sé si lo sabéis, pero esta sala segunda del Tribunal Supremo que está condenando y está investigando y está condenando, ¿no? Y tirando hacia adelante los procesos que hay contra personas afines al PSOE o personas del PSOE, también ha funcionado a todo gas para condenar, para investigar y para procesar a personas del Partido Popular, a gente del Team Facha. Entonces, os voy a poner un maravilloso tuit para que veáis qué es lo que decía Jordi Évole cuando la sala segunda del Tribunal Supremo estaba investigando al Partido Popular y había medios de comunicación que cuestionaban algunas de estas investigaciones. Jordi Évole, esto lo decía en 2013. Es decir, en 2013, ¿sabes? Todas las tramas de corrupción de la APP. En 2013, Jordi Évole denunciaba los medios de comunicación como armas de presión a los jueces. Hashtag sed de justicia. Ojo, ¿eh? Había medios de comunicación, según el criterio de Jordi Évole, que estaban poniendo en la diana a los jueces para intentar presionarles y que los jueces, que deberían ser un órgano independiente, en este caso, se inclinasen hacia un lado o hacia otro en función de la presión de los medios de comunicación. Él reconocía que había medios que se dedicaban a poner presión sobre estos jueces para desnivelar la balanza, ¿vale? Y hoy Jordi Évole, como los jueces están sacando adelante procesos y condenas con las que Jordi Évole no está de acuerdo, Jordi Évole lo que se dedica es a poner las caras de los jueces de la sala segunda del Tribunal Supremo, que han dicho ellos que es la más importante, que es la que juzga todas las cosas importantes de este país, se dedica a ponerlos como si fuese en un tablón, como si fuesen una banda de criminales y sacarlos de esta dicha un poco en su programa. Un poco hablándonos de manera paradójica de los medios de comunicación como armas de presión a los jueces. En este caso, Jordi Évole está implementando de la mejor manera que puede esa presión a los jueces por parte de un medio de comunicación. Pero además los une, mola mucho porque los une con hilos rojos. ¿Este es amigo de quién? ¿Este es amigo de quién? De Barcelona. Y dice lo siguiente. Tolito el amorcito, puñito para ti. Esto creo yo que es denunciable por cualquiera que salga en esa pared. Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Y dice lo siguiente respecto a mí, a mi persona y a ver, ¿qué es lo que dicen? A los miembros del Supremo. Dice, ¿cómo se puede enjuiciar a una persona a la que conoces desde hace 20 años? Claro, ¿cómo se puede enjuiciar a una persona a que conoces desde hace 20 años? Porque los jueces del Tribunal Supremo evidentemente conocían al fiscal general. Yo creo que este programa lo hicieron para allanar el terreno para cuando empiecen a llegar los indultos, que llegarán. Gracias por los bits. Por supuesto que llegarán. Por supuesto que llegarán. A ver, más trocitos. Aquí veis, de nuevo. Aquí está ya te digo, el tablón del FBI. El tablón del FBI estableciendo las conexiones, ¿no? En plan, por un lado aquí está Ayuso, aquí está aquí están algunos jueces, entonces ellos están uniendo los puntos, ¿no? Uniendo los hilos. Decían por aquí, el juicio del Tribunal Supremo Álvaro García Ortiz no salió como quería el gobierno. Drakensen, puñito para ti. Pero ¿quién va a pedirle perdón al fiscal? Con la melenita que se gasta. El exfiscal general del Estado se ha montado otro juicio en televisión, mucho más favorable para sus intereses, con fotos e hilos como si fuera Russell Crowe, en una mente maravillosa, que esgrime una versión retorcida de los hechos para proclamar que es víctima de una conspiración y complacer a Moncloa.
No solo es una irresponsabilidad seguir mirando la confianza en la justicia, es que la imagen que dan de García Ortiz y sus plañideras es patética. Es un tanto patética, porque ya te digo, hay cosas que tampoco se pueden ocultar. Por ejemplo, hay un momento en el que Jordi Évole se siente obligado, que yo creo que teniendo en cuenta el nivel de propaganda al que estamos acostumbrados, creo que Jordi podía habérselo ahorrado. Hay un momento en el que Jordi Évole se ve obligado a preguntarle, por ejemplo, por qué borró justo el día en que le imputaron, justo el día de que se enteró de que le iban a procesar, por qué borró los mensajes, por qué borró supuestamente las pruebas que le absolverían del delito del que se le estaba acusando. Y en este caso, el fiscal general, claro, como no hay una respuesta buena para eso, hace la de... a ver, es como que lo responde y tal, pero su respuesta en esencia es algo así. Como diciendo... Y da igual, ¿no? Y esto como que lo pasan un poco por alto ahí. Bueno, es normal, ¿no? Porque ¿quién no borra los mensajes que supuestamente le salvarían, ¿no? Los mensajes que le quitarían la carga de culpabilidad. ¿Quién no los borraría el mismo día que se sabe imputado? Pues así, mira, esta es la imagen que tenían de los jueces. Sala segunda del Tribunal Supremo, miradles a todos, ¿eh? Cómo orbitan. De Marchena Boys los llamaban, como los chicos de Marchena, ¿no? Porque Marchena es como el líder de la banda criminal de jueces, entiendo, ¿no? Lo más flipante del programa de Évole con el fiscal general es imaginarse la escena al revés. Si el que se siente enfrente fuera cualquier condenado por la Gürtel y soltara tan tranquilo que borró el móvil el mismo día de su imputación, la colección de muecas, risitas, ironías y repreguntas habría sido histórica. Claro, evidentemente, si fuese, imagínate a alguien condenado con la Gürtel que dice que es que borró las pruebas el día que se supo imputado, borró las pruebas de su móvil, porque yo qué sé, porque la vida es durísima. Y que Jordi Évole hubiese sentido, bueno, continuemos, ¿no? No quiero importunarle, siguiendo preguntándole sobre esto, sobre lo que claramente no tiene ningún tipo de respuesta y la única respuesta posible es que usted es culpable. Por favor, continuemos. Con García Ortiz, en cambio, ni una ceja levantada, ni una repregunta incómoda, nada. Y de ahí a peor, el presentador se ha dedicado a descalificar a cualquiera que se ha atrevido a personarse en la causa contra el fiscal general. Al juez instructor también, cómo no. Pero lo verdaderamente grave ha sido el ataque constante a los magistrados del Supremo que votaron la condena. Eso sí que es cargarse la democracia, deslegitimar a los jueces cada vez que dictan una sentencia que no te gusta. Y lo más alucinante de todo es que el periodista ha sido más duro y más sectario que el propio fiscal supuestamente agraviado. Évole defendiendo a García Ortiz con más ganas de lo que el propio García Ortiz pone en defenderse a sí mismo. Un ejercicio de periodismo tan vomitivamente parcial, tan abyecto, que me faltan palabras para descalificarlo. Mamma mía, qué basura. Hay un hecho que usted le penaliza bastante en la sentencia. Un hecho que a usted le penaliza bastante en la sentencia, dice Jordi Évole. Y es que el mismo día que le imputan, el 16 de octubre de 2024, usted borra su teléfono móvil. Y otro, sí, hice eso. Eso lo hice, sí. No estuve fino ahí, la verdad, Jordi, no te voy a engañar. ¿Por qué lo hace? Bueno, borro. ¿Qué os he dicho, tío? Que la respuesta era... la vida. ¿Pero por qué lo borras? ¿Qué te voy a contar, Jordi? Estaba de resaca ese día, no sé ni lo que hice, la verdad. Es que mezclé whisky con Red Bull y me tomé un par de pastillas y la verdad no recuerdo nada, Jordi. 16 de octubre de 2024. Imagínate. Usted borra su teléfono móvil. ¿Por qué lo hace? Bueno, borro el teléfono móvil, Sí. y igual que he borrado anteriormente 50 veces contenido de ese teléfono móvil. ¿Pero por qué sí? Igual que... Te lo digo, es espectacular lo de este pavo, ¿eh? Y bueno, igual que antes he borrado muchas cosas. Yo creo que no tengo una explicación concreta ese día. No hay una explicación concreta, o sea, la respuesta es... Supuestamente teniendo en cuenta que si no hubiese borrado nada, lo que habría en ese móvil serían pruebas de descarga. Comandante Chris 10, gracias por la suscripción. Que eso la gente no hace el suficiente hincapié. Es decir, si tú en lugar de borrar el contenido del teléfono móvil de ese día concreto, supuestamente teniendo en cuenta que tú evidentemente no filtraste esa información, si tú no borras el contenido del móvil, supuestamente tendrías pruebas de descarga
ya que podrían los jueces, en este caso, ver de manera pormenorizada y de manera absolutamente incuestionable que de tu móvil en ningún caso salió esa información o se filtraron esos contenidos por los que se estaría denunciando la historia esta. Pues lo borró. Aún así, como fiscal general, como un conocedor de las leyes y de las cosas que te hacen más culpable o menos culpable, ese día decidió autosabotearse sin ningún motivo aparente, no sabe muy bien por qué, decidió autosabotearse y borrar esa información que le exculpaba, como lo hizo muchas otras veces, en muchas otras ocasiones, ¿vale? Pues lo borré, Jordi, yo qué sé. La única explicación que se me ocurre a posteriori es que yo voy a cambiar el teléfono. Vale, la única... Además, me encanta que de una manera tan honesta digan, mira, la única explicación que se me ocurrió fue que como yo iba a cambiar de teléfono, pues dije, voy a borrar. Yo qué sé, ¿sabes? A posteriori se me ocurrió esa explicación, la verdad. Pero si te digo la verdad, Jordi, no hay ninguna buena explicación para eso, ¿sabes? Y esta es una de las principales razones por las que condenaron a este señor. Por cosas como esta. Inició el cambio de teléfono ese día, el 16, pero no está relacionado con que yo en mi teléfono tenga nada que quiera ocultar a un posible investigador, porque yo nunca imaginé que me fueran a quitar o a disponer de mi teléfono. Nunca lo imaginó, pero el día en el que le procesaron fue el día que lo borró. Justo el mismo día, que es casualidad perra, ¿eh? Que es que ya es una casualidad. Qué hija de puta la casualidad, macho, esa. No, móvil, eso es una cosa inimaginable para todo el mundo. A pesar de la imputación, vamos, nada, en absoluto nada que ver. Pero es que teniendo en cuenta que usted me dice que desde julio más o menos ya lo conocía y que el 12 de octubre se lo acaban de ratificar, de aquí a 3 días te van a imputar, hombre, que espera el 16 de octubre al mismo día, digo yo, joder, podría haber... tuvo tiempo antes para hacerlo. Pero es que yo borro de manera sistemática. Es que él borra de manera sistemática, ¿vale? Es que él borra las conversaciones que tiene en el móvil, ¿vale? Cual adúltero empedernido, de la misma manera en la que tú te tocas la pinga como si fueses un mono. Él borra conversaciones de móvil como quien se hace pajas con el no por, tío. Yo puedo hacer con mi intimidad, con mis mensajes y con los datos de terceros que no son míos lo que yo quiera. Que él puede hacer lo que quiera con los... esos, claro. Lo que yo quiera, eso es la esencia de la libertad. Esa es la esencia de la libertad. Y nadie lo cuestiona, ¿no? O sea, nadie cuestiona que tú no borres. Lo que pasa es que también hay... Más allá de tu libertad para borrar mensajes, que tienes toda la del mundo, también existe la libertad de los demás de establecer... ¿vale? Relatos coherentes de acuerdo a unos hechos concretos. Es decir, yo, por ejemplo, una persona tiene todo el derecho del mundo a limpiar su coche con lejía. Y tiene todo el derecho del mundo a limpiar su casa con lejía y limpiarlo absolutamente todo y demás. Ahora, si están investigando un crimen que supuestamente habría ocurrido en mi casa un determinado día, y el día que viene la policía... y el día que yo sé que soy un sospechoso, de repente toda mi casa huele a lejía como si literalmente hubiese intentado borrar hasta el último putísimo rastro de ser humano, de persona que ha pasado por ahí, eso se convierte en un elemento sospechoso. ¿Vale? Si de repente yo también tengo todo el derecho del mundo a coger un cuchillo de los que tengo en la cocina, en mi set de cuchillos perfectos chinos japoneses, y lanzarlo al río. Forma parte de mi puta libertad. Es mi cuchillo, hago con él lo que me sale de los cojones. Ahora, si justo el día en el que una persona ha sido asesinada a puñaladas... La lejía al fiscal se la lía. Vale, viene la policía a mi casa y ve que falta un cuchillo. Yo le puedo decir, oye, es que he ejercido mi libertad de deshacerme de ese puto cuchillo porque no lo quiero para nada. Y ese es mi derecho, ¿no? De rollo, sí, es tu puto derecho, pero también... vamos a establecer una relación entre que ha habido un crimen con un cuchillo que encaja perfectamente con el cuchillo ese que tú has hecho desaparecer, ¿vale? Y que encaja con las heridas que tiene, en este caso, la persona que ha sido asesinada. Entonces tú tienes derecho a muchas cosas. También tienen derecho los investigadores a no ser idiotas, ¿no? Y decir,
atemos cabos, ¿no? Vamos a hacer esto que ha hecho aquí Jordi Évole, pero de verdad, ¿no? En lugar de para un programa amarillista para decir que los jueces son todos fachas y son un montón de delincuentes, vamos a hacer de verdad. Vamos a hacer una investigación de verdad, a ver qué pasa. Dice, eso es un ejercicio de mi libertad. Ahora sí que puedo decir que para mí uno de los momentos más complicados del proceso es cuando se pidió a Meta, se pidió a Estados Unidos que los mensajes de WhatsApp se trajeran y se volcaran. Para mí fue un momento intimidante, absolutamente intimidante. Claro, fue jodido porque al final los mensajes no lo trajeron, pero yo creo que el fiscal pensaba que como consigan traer de vuelta esos mensajes, estoy más fucked que mi puta vida, tío. ¿Encontró Meta o...? No existían, el sistema de borrado de Meta es que se borran y ya está. Pero vamos, lo que está diciendo aquí el fiscal es que se le puso el culo de un tamaño, ¿sabes? Se le puso el culo de un tamaño que no cabía por ahí ni un alcahuete, hermano. Y el tío, además, me flipa con cierta honestidad a la hora de contarlo. Claro, cuando yo me enteré de que querían pedirle los mensajes a Meta, me quedé todo loco. Porque dije, eso se puede hacer. Eso es lo que porque lo he borrado en mi libertad. Pero imagínese que todo tu entorno personal, todo lo que tú has hecho, las personas a las que más quieres, las personas a las que más respetas institucionalmente, las investigaciones que tienes alrededor, por filtraciones, porque se filtró mi domicilio, por ejemplo. Es terrorífico. Y ahora, mi parte preferida del programa fue esta de aquí, ¿vale? Esta fue claramente y con diferencia mi parte más preferida de todo lo que se dijo aquí. ¿Usted cree que el apoyo que recibió de Pedro Sánchez antes, durante... El apoyo de Pedro Sánchez de antes, durante y después del juicio? Porque ya sabemos que Pedro Sánchez y toda la plana mayor del gobierno y de los medios de comunicación afines al gobierno han estado celebrando a este señor e incluso defendiéndole después de la condena. Entendiendo todos que probablemente van a utilizar a Conde Pumpido y al Tribunal Constitucional para absolverle. Después del juicio, ¿eso le ha perjudicado? En cuanto a imagen de la Fiscalía y su dependencia del gobierno, sin ningún tipo de dudas. Pero porque no se comprende, porque se explica mal la figura del fiscal general. La figura aquí nos explica que la figura del fiscal general se explica mal. Él te la va a explicar bien cómo funciona, ¿vale? El Estado. Lo dice la Constitución que al fiscal general del Estado lo nombra el presidente del gobierno. ¿Por qué? Al fiscal general del Estado lo nombra el presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque se van a compartir valores. Se van a compartir valores, ¿vale? En la persecución de determinados ilícitos. En la persecución de determinados ilícitos. Y ahora viene uno de los más pornográficos ejercicios de exhibicionismo moral que yo he visto en mucho tiempo. Y es este señor, ¿vale? Explicándonos lo muy a favor de lo bueno que está. El fiscal general del Estado, nombrado por un gobierno progresista, va a defender los derechos humanos, va a creer en la memoria democrática, va a creer que no debe haber delitos de odio. ¿Vale? Un fiscal progresista va a creer en los derechos humanos, al contrario que un fiscal no progresista. Y vendrá otro fiscal general del Estado nombrado por otro gobierno y tendrá otra idea de qué valores son prioritarios para ellos. Y ahora le pregunta a Jordi Évole, muy cuco Jordi Évole, ¿cuáles serían los valores de un potencial fiscal general del Estado de un gobierno de derechas o conservador? Normal que nombre a una persona que sus valores jurídicos sean coincidentes. ¿Cuáles son los valores de un fiscal general del Estado conservador? Bueno, voy a decir, una persona que crea que a las personas tienen que ser tratadas desigualmente. Una persona que crea que las personas tienen que ser tratadas desigualmente, ¿vale? Es la primera manera que ha tenido de escribir al fiscal conservador, ¿vale? Que no proteja a los inmigrantes, sea cual sea el origen y la condición. Que no proteja a los Jordi inmigrantes. Évole me caía bien, Wiki. ahora me cae mal. Este sería un fiscal facha, ¿vale? O la edad con la que están en este país, que no crea en la violencia de género, que no crea en la violencia de género, ¿no? Que no crea que las mujeres las maltratan. Estructural en la sociedad española que se traduce en muertes y asesinatos de mujeres, que no crea que este país se merezca que la Fiscalía ayude a recuperar la memoria colectiva de un franquismo y de una dictadura que no crea, ¿no? La memoria democrática, la memoria colectiva, que esté a favor de lo bueno. De las víctimas de todo lo que ocurrió en esos años, ese sería el opuesto. Dice usted que no... Sería el opuesto a mí, ¿no? O sea, te lo digo, esta gente vive en un nivel, tío, en una disonancia cognitiva. Esa es la razón por la que esta gente se protege
entre otras razones, hasta el punto de justificar ilegalidades, justificar robos, justificar corrupciones, porque al final están salvando a la sociedad de un conjunto de, en este caso, de personas malvadas. ¿Sabes? De gente que literalmente quiere apalear inmigrantes, quiere asesinar mujeres, ¿sabes? Quiere mearse en la memoria de las víctimas del franquismo. Son gente que quiere tratar a la gente de manera desigual, ¿no? En función de sus criterios y sus mierdas. Entonces, en ese contexto, la gente, o sea, no es que... Lo he dicho muchas veces, no es que piensen que el fiscal general del Estado sea inocente de revelar, en este caso, datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Es que les parece bien que el fiscal general del Estado, progresista, a favor de lo bueno, filtre los datos de los malos. El novio de Ayuso, el hijo puta este que ha ganado dinero con no sé qué. O este otro que es un cabrón, que es un facha y tal. Que filtre más, joder. Que filtre más, que filtre a favor de lo bueno. En contra de lo malo. Y todas estas cosas, coño. Claro que sí, que filtre, sí. Para mí el problema no es que le hayan condenado o no, que no le hayan condenado y demás, que le han pillado. Le han pillado y entonces nosotros, aunque sabemos que este señor ha hecho las cosas de las que se le acusan, es que las cosas de las que se le acusan no nos parecen mal. Es un poco lo mismo que yo veo con Begoña o con el hermano de Pedro Sánchez y demás, que rollo de que sí, vale, que han enchufado al hermano de Pedro Sánchez. Ya ves tú, por enchufe será la cosa. Pues claro que le va a enchufar, porque el hermano de Pedro Sánchez, qué mínimo que cobre un sueldo de 3.000 pavos de una diputación, de ser consejero de música, de lo que a ti te salga de la polla, tío. Qué mínimo que la hermana de Pedro Sánchez tenga una asesora ahí que la pongan para que le ayude con sus cosas. Qué mínimo que la mujer de Pedro Sánchez esté con los fondos públicos, los fondos europeos repartiendo por aquí y tal. Pero tío, qué mínimo, qué menos que eso. Están en mejores manos con la mujer de Pedro Sánchez que con cualquier facha hijo de puta. Y así, eso le lleva a estos ejercicios que son un poco... Claro, lo ves desde fuera y te quedas un poco ojiplático de ver a esta peña defendiendo estas cosas. En plan, bueno, pero... ¿Y usted por qué borró sus datos? Pero porque en el fondo a Jordi Évole y a toda la plana mayor progresista no les parece mal que hayan filtrado los datos del novio de Ayuso. De hecho, si pudiesen ellos por su propia cuenta y tal meter a Ayuso en la cárcel porque sí, probablemente lo harían, porque Ayuso es el mal. Y su novio de Ayuso es la extensión del mal. Y el PP es el mal. Y Vox es el ultramal. Es el mal, pero en versión Abrazos ultra. calvo. ¿Vale? Entonces al mal hay que acabar con él. Y ya está. Entonces no hay dilemas morales a la hora de delinquir por un lado o por el otro, porque estamos luchando contra el mal. Y ahí están. Tiro blanco ese.